examen, ¿sí? Ya, entonces empecemos. A ver, ya, entonces veamos el siguiente ejercicio. Dice lo que van a leer a continuación. En el espacio, en el espacio W, ya me están dando un espacio vectorial W generado, generado, generado por las funciones, por las funciones, y me están dando las siguientes funciones. Vean, de la forma me dice, de la forma, y vean lo siguiente, me está dando la forma ya de la función, eh, y es la siguiente, corresponde a una función que representa una combinación lineal de tres funciones de distinta especie. Vean, a por x más b por la función exponencial e a la x más la constante c por la función trigonométrica seno de x. Ya. Bueno, se define el conjunto, dice, ¿no? Se define el conjunto C. Entonces me dan un conjunto C, además de que me están dando el espacio vectorial de esa forma, ¿no es cierto? Entonces me dan el conjunto C, que es el siguiente. A ver, dice K más 3, K más 3 por X más E a la X más dos veces el seno de X. Ya, ese sería el primer vector. El segundo vector es K por X más K menos 1 por E a la X más el seno de X. Finalmente me dan el tercer vector, que está dado por 3 veces K1, 3 veces por K más 1 por X más K por E a la X más K más 3 por el seno de X. Bien, esos son los tres vectores entonces que me están dando. Encontrar el valor de K, dice. Encontrar K. Y me dan dos condicionantes para que C sea linealmente independiente y para que sea también linealmente dependiente. Mejor lo voy a escribir para que no se confunda, ¿sí? Entonces, encontrar K para, para que C sea linealmente independiente y linealmente dependiente. Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Antes voy a agregar a los que se están incorporando ya. Listo, ahora sí. Entonces vamos a volver a leer el ejercicio. Dice, en el espacio W generado por las funciones de la forma. Vean ahora, me están dando esta forma, me están dando una forma que en este caso no es una forma, ¿cómo les puedo explicar? Una forma común, ¿no es cierto? De los espacios vectoriales que conocemos, porque los espacios vectoriales o subespacios vectoriales que son comunes, que conocemos, ¿cuáles son? Por ejemplo, son, pueden ser R2, pueden ser R3, R4 si quieren, ¿no? Hasta Rn, aunque no lo visualizamos, ¿no? A partir de R4. También pueden ser matrices, por ejemplo, matrices 2x2 o matrices 3x3, ¿no? Esas serían las más comunes, ¿verdad? Entre otras. Pero hay algunas funciones, o mejor dicho, hay algunos subespacios vectoriales o espacios vectoriales que ya no están definidos para este tipo de espacios vectoriales que son comunes, ¿sí? ¿A qué me voy? Me voy a que pueden existir también espacios vectoriales con funciones. Entonces, si existe la posibilidad de que haya algún espacio vectorial con funciones, hay que reconocer dos tipos acá para realizar el análisis, dos formas de realizar el análisis. Si queremos si queremos estudiar la independencia o la dependencia lineal. Entonces, este ejercicio nos sirve más que todo para ver la primera forma. ¿Y cuál es la primera forma? La primera forma es cuando me dan una combinación lineal. Vean, en este caso la función f de x, que está compuesta por funciones,
ya tiene una combinación lineal. Vean, tenemos A por X más B por E a la X más C por el seno de X. Entonces vean que es una combinación lineal. ¿Por qué digo que es una combinación lineal? Porque es una suma de escalares por funciones. Vean, esas serían, bueno, A, B y C serían los escalares, ¿no es cierto? Es como si fueran K1, K2 y K3, como ya hemos visto anteriormente. Y los vectores en este caso ya son funciones. Vean, los vectores son X, E a la X y seno de X. En este caso de que cuando me están dando una función en combinación lineal, ¿qué debo hacer? El procedimiento a realizar es generar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Debo generar un sistema de ecuaciones. Como hemos visto en el anterior ejercicio, ¿recuerdan, verdad? En el anterior ejercicio, bueno, en el último que hemos visto, creo que era calcular m, no recuerdo bien, pero ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que generar un sistema, luego teníamos que extraer la matriz A. Posteriormente, si la matriz A era cuadrada, entonces podíamos haber calculado el determinante. ¿Para qué? Para analizar si es linealmente independiente o dependiente. ¿Cuándo es linealmente independiente? Cuando el determinante es distinto de 0. ¿Y cuándo es dependiente? Cuando es igual a 0. O sea, tenemos que hacer ese mismo procedimiento, ¿sí? Cuando me están dando una combinación lineal de funciones, ¿sí? Pero ahora, cuando no me dan una combinación lineal de funciones, hay que aplicar la matriz de Bronsky o el Bronskiano, ¿sí? Ya, pero nos enfocaremos inicialmente en este ejercicio. Entonces, vamos a realizar el procedimiento que ya conocemos, ¿sí? El de generar el sistema. Pero no sé si recuerdan, en la última clase les había explicado que se puede generar el sistema para poder calcular el determinante. En realidad lo que me interesa es la matriz A, ¿no es cierto? Porque voy a generar un sistema, bueno, si recordamos, voy a generar el siguiente sistema. A por X igual a, esto ya era un vector columna nulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me interesaba de ese sistema lineal? Me interesaba la matriz A. Lo que debería hacer es extraer esa matriz A y calcular su determinante. Entonces, lo que me interesa es el determinante. Pero aquí no vamos a perder tiempo, porque inicialmente para poder encontrar la matriz A, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar la combinación lineal, ¿no es cierto? Realizamos la combinación lineal con cada uno de estos vectores. Con este vector, con este otro vector y con este otro vector. Debemos realizar la combinación lineal con estos tres vectores. Posteriormente tenemos que agrupar a la forma que me estén dando. En este caso debemos agrupar esta forma. Y posteriormente se debe generar el sistema, ¿verdad? Pero no vamos a perder el tiempo. Ya les había explicado en la última clase. Por si no recuerdan, pueden revisar desde el pasado la grabación de esa clase. Cómo se extrae la matriz A directamente para no estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces se hace de esta forma. Esto lo voy a copiar para habilitar otra pizarra. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Vean, primero tengo que fijarme que el conjunto de mis vectores, ¿no? En realidad, cada vector de mi conjunto tengan la misma forma. ¿A qué me voy? Vean, ¿cuál es la forma general en este caso? Un momento, ya. Déjenme un momento asegurar algo. Ya, listo. Ya. La forma general, ¿cuál era? Observen. La forma general del vector, bueno, de la forma general del espacio era f de x, que es igual a por x más b por e a la x más c por el seno de x. Ya. Listo. Inicialmente, ¿qué les he explicado en la anterior clase? Que deben llevar siempre a la forma del espacio vectorial. En este caso, la forma de mi espacio vectorial es esta combinación lineal de tres funciones. Observen, una constante por x más otra constante por e a la x más una tercera constante por la función trigonométrica seno. Entonces, deben estar acomodados u ordenados de esta forma, ¿sí? Para todos los vectores. Entonces, analicemos el primer vector, que es este. Observen, aquí tengo la constante x, la función exponencial, más otra constante y el seno. Entonces, está acomodado. Y vean que el segundo y el tercer vector también están acomodados de esta forma, están ordenados en la forma del espacio vectorial. Entonces, si tengo acomodado de esa forma, puedo extraer directamente la matriz A. Entonces, ¿cómo se extraía? Vean. Primero tenía que fijarme cuántos
vectores tengo, ¿no? Entonces, si tengo 3 vectores, significa que voy a tener una matriz 3 por 3. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Listo. ¿Cómo se hacía? Para el primer vector, para la primera columna, los elementos de la primera columna van a ser los coeficientes de cada componente del primer vector. Entonces van a ser k más 3. Aquí tenemos 1 y 2. Esos van a ser los elementos de la primera columna. Entonces anotamos k más 3, 1 y 2. Ahora para la segunda columna debemos hacer lo mismo. Entonces vean, para el segundo vector tenemos k menos 1 y 1. Sería el coeficiente de seno. Entonces tenemos k menos 1 y 1. Ahora para el tercero, vean, tenemos 3 por k más 1, k y k más 3. Entonces anotamos esos elementos. 3 por k más 1, k y k más 3. Muy bien, entonces observen que ya tenemos la matriz A. Bueno, inicialmente esta es la matriz A. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí he entendido lo que he realizado anteriormente? Porque esto es importante, ¿no? Para poder extraer la matriz A. Creo que se entiende. Ya. Eso por favor, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un polinomio de segundo grado, x cuadrado más bx más c, también tiene que estar ordenado de esa forma, ¿no es cierto? Cada vector. O sea, cada polinomio tiene que estar ordenado como ax cuadrado más bx más c, y de esa forma extraer los elementos para esta matriz, que me va a ayudar a realizar el análisis. Bien, entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Que debo calcular el valor de k para que el conjunto C sea linealmente independiente y para que sea también linealmente dependiente. Entonces recordamos, si la matriz A es cuadrada, como en este caso, tenemos que calcular el determinante nada más. Entonces, ¿qué decimos? Si A es distinto de 0, entonces el conjunto C es linealmente independiente. Pero si A es igual a 0, ¿qué significa? Que el conjunto C es linealmente dependiente. Ya, listo. A ver, aquí les pregunto algo. Ya, a ver, el que me responda bien, le doy los 100 puntos ya de los dos parciales restantes, ¿no? Del segundo y tercero. ¿Qué significa linealmente independiente y qué significa linealmente dependiente? A ver, ¿quién puede explicarme de forma concisa y precisa? ¿Cómo es? ¿Nadie? A ver, yo creo que han visto eso ya con el ingeniero. A ver, a ver. En una definición pues dice que, bueno, definición diríamos que linealmente independiente, los coeficientes o sea, los k que acompañan a los vectores son todos iguales a 0. O sea, linealmente independiente significa que una combinación lineal, o sea, es una combinación lineal de los vectores de determinado espacio vectorial en el cual todos los coeficientes de los vectores son ceros. Ya, está bien. Y la combinación lineal es 0. Ya. Y linealmente independiente igual es una combinación lineal, pero en este caso, o sea, es una combinación lineal que da igual a 0, pero los coeficientes no todos son ceros. Está bien, sí, está bien, pero está bien la definición, ¿ya? A ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, dime, te voy a poner 100 en el segundo parcial. Cintia Cabeza. ¿Perdón? Cintia Cabeza. Ya, Cintia Cabezas. Ya, está bien, Cintia, tu respuesta. Está bien, es la definición, en realidad, lo que nos dijiste, ¿no es cierto? Está bien, la definición como tal, que los escalares de la comisión lineal tienen que ser iguales a 0 para que sea linealmente independiente, y para que sea linealmente dependiente tienen que ser distinto de 0, ¿no? Esa es la definición, pero yo les dije cuál es la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿alguien más que pueda explicar? La diferencia es bien sencilla. Sí, sí. A ver,
¿Cuál sería para ti la diferencia? Un conjunto sería linealmente dependiente ¿Ya? si la combinación lineal si alguno de los vectores de su combinación lineal también puede ser el subconjunto de otra combinación lineal. Y es linealmente independiente cuando varios de sus subconjuntos también lo son con sus subconjuntos arbitrarios, podríamos decir. Está bien. Esa está... Bueno, eso, tu explicación está bueno, está mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya das ahí una diferencia. ¿Ya cuál es tu nombre? John Kawai. Ya tienes 100 entonces, ya el segundo y el tercer parcial. Ya está perfecto, ¿sí? Bueno, de ambas personas, sus definiciones son correctas. Pero en esta parte del álgebra lineal, como cuando hablábamos combinación lineal, escalar, como que, la verdad yo, sinceramente, si estuviera iniciando el curso no entendería. Y eso le sucede a muchas personas. Porque, por ejemplo, ven la parte, por ejemplo, de generadores o base, entonces no se imagina, ¿no? Que es una base, porque eso no se puede ver, digamos, ¿no? A diferencia de la química o de la física cuando estamos hablando. Pero es bien sencillo, ver. ¿Cuándo es linealmente independiente? Aquí les explico en unas cuantas palabras nada más. Linealmente independiente es cuando un conjunto, no, perdón, me estoy confundiendo. Linealmente independiente es cuando tenemos un conjunto y los elementos son únicos, ¿sí? Son únicos. O sea, no se repite. Listo. Ahora, ¿cuándo es linealmente independiente? Linealmente dependiente es cuando los elementos se repiten, ¿sí? Se repite. Es simplemente esa la diferencia, por si acaso, ¿ya? Todo lo que están diciendo es la parte conceptual, las definiciones, está bien. Pero en pocas palabras, en resumen, es simplemente esto. Linealmente independiente, ¿cuándo es? Cuando los elementos son únicos. ¿Y cuándo es linealmente dependiente? Cuando los elementos se repiten. Es simplemente, bueno, en pocas palabras se puede definir de esa forma a la independencia y a la dependencia lineal, ¿sí? Entonces, esto tomen en cuenta, claro, porque es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y sería absurdo no saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque realizar estos cálculos yo creo que sería absurdo, ¿no? Sin conocer en realidad lo que se está haciendo, ¿ya? Eso, por si acaso, ¿no? Para que tomen en cuenta estas definiciones que son importantes, ¿ya? Cuando son linealmente independientes y linealmente dependientes. Ya si habría tiempo les explicaría más geométricamente, ¿no? Pero continuemos. Estamos con este determinante. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que este determinante tiene que ser distinto de 0 para que sea linealmente independiente y 0 para que sea linealmente dependiente. En consecuencia, el problema me decía que debo calcular el valor de k para que el determinante sea distinto de 0 y para que el determinante también sea igual a 0. Entonces, calculamos el determinante en este momento, ¿sí? Vamos a calcular el determinante de a, porque es lo que necesito analizar. Entonces, ya, vamos a... Un momento, tengo un problema acá. Ya, entonces tenemos que calcular este determinante. Bien, entonces decimos que este va a ser el determinante de A. Bien, tendremos K más 3, 1 y 2. K menos 1, 1, 3 por K menos 1, más 1. K y K más 3. ¿Cómo resolvemos el determinante? Ya lo mejor sería usar la regla de Chiyo. Entonces, que este 1 sea el pivote, ¿sí? Y para poder anular elementos en alguna fila o columna, vamos a hacer la siguiente operación. Ya, primero para este 2. Decimos lo siguiente, menos 2 veces la fila 1 a la nueva fila 2, ¿ya? Además vamos a usar otra operación elemental, que sería esta, va a ser menos K más 3 de la fila 2 a la nueva fila 1. Listo, con eso anulamos esos elementos, entonces tenemos el determinante de A. Muy bien, en principio aquí vamos a tener en la primera fila, vamos a tener 0. Ya, aquí vamos a tener K por menos K menos 1 por K más 3. Vean que estoy multiplicando menos K más 3 a la segunda fila.
Aquí tenemos 3 veces k más 1 por menos k por k más 3. Bien, 1, k menos 1 y k. Ahora para la... bueno, en este caso está mal lo que estoy haciendo. Debería ser la fila 3 prima, o sea, la nueva fila 3. Tengo 0. Aquí vamos a tener menos 2 veces k más 3. Tenemos también acá menos k más 3. Y así he cometido algún error, me corrigen para que esté de forma correcta, ¿no? Ya. Bien, entonces vean, hemos anulado este elemento y este otro elemento. Entonces puedo desarrollar en esta fila, bueno, perdón, en esta columna, ¿no es cierto? Voy a desarrollar en esta columna. Entonces este signo es más, este es menos y este es más, como ya sabemos. Y me va a quedar lo siguiente. Entonces si realizo esta operación, se anula esta columna y esta fila. Ya sabemos eso. Bien, entonces continuamos acá. Vamos a tener el determinante de A. Bien, tenemos menos 1, ¿no? Lo voy a anotar ahí. Y me va a quedar simplemente este elemento, este otro y estos dos. Entonces vamos a simplificar. Ya, esto lo... A ver, creo que lo podemos simplificar, sí. Aquí tenemos K, aquí tendríamos menos... Ya, ahí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener K cuadrado menos 2 veces K. No, más sería. Esto va a ser más. Más 2 veces K. Más 2 veces K. Menos 3. Sí, listo. Ahora para este otro tenemos menos K cuadrado. Menos K cuadrado. Vamos a tener menos K cuadrado más 3. Sí, tenemos eso. Aquí tenemos menos 2 veces K más 3. Y menos K más 3. Bien, tenemos eso por una parte. Vamos a simplificar esto un poco, a ver. Sí, aquí hay términos semejantes. Entonces tenemos negativo menos K cuadrado menos 2 veces K. No, menos K va a ser nada más, porque se está sumando con el K positivo. Menos K más 3. Menos K cuadrado más 3. Menos 2 veces K más 3. Y menos K más 3. Es eso. Bien, observen que es un determinante 2 por 2 nada más. Lo único que debemos hacer es aplicar la definición del determinante. Entonces esto lo copio y multiplicamos nada más. Esto es A por si acaso, ¿ya? El determinante de A. Entonces, ¿qué tenemos? Negativo. Aquí, esto lo voy a multiplicar. No se puede hacer nada más, creo, ¿no? Menos K más 3 por menos K cuadrado menos K más 3 menos el producto de la diagonal secundaria, que está dado por menos 2K más 3 por menos K cuadrado más 3. Bien, es eso. ¿Qué me hace falta ahora? Simplificar nada más, ¿verdad? Toda esta expresión polinómica. Ya va a estar un poco largo. Bien, entonces procedemos. ¿Se puede factorizar algo, creo? No, no se puede nada. Ya, entonces tenemos K cubo más K cuadrado menos 3 veces K menos 3K cuadrado menos 3K más 9. Ahora, para este otro producto, tenemos negativo. Aquí tenemos, ya lo haré con este negativo para no perder el tiempo. Entonces tenemos menos 2 veces K cubo más 6K. Aquí tenemos más 3K cuadrado y finalmente menos 9. Vamos a simplificar términos semejantes. Inicialmente las constantes, 9 con menos 9 es en 0. También tenemos por otra parte menos 3K cuadrado con 3K cuadrado. A ver qué más. Creo que nada más. Ya. Entonces tenemos el determinante de A. Esto es igual a menos K cubo. Aquí tenemos K cuadrado. Antes, esto se puede simplificar como... Vean, K cubo menos 2K cubo es menos K cubo. Entonces tenemos ahora a K cuadrado nada más, ¿no? Ya, más K cuadrado. Y finalmente menos 3K con menos 3K y 6K que se van a hacer 0. Esto se hace 0. Y solamente tendría eso. Se ha simplificado algo más sencillo. Ya, ¿qué hacemos? Vamos a... bueno, sería eso nada más, ¿no? ¿Qué puedo decir acá? Puedo factorizar.
Entonces, factorizando tenemos menos k cuadrado. Aquí tendríamos, vamos a tener menos k menos 1 sería, ¿no? No, estoy haciendo algo mal, a ver. Sería así, ¿ya? Sí, está bien. Ya es factorización nada más, ¿no? Bien, listo. Observen que ya está calculado el determinante de A. ¿Qué hacemos ahora? El análisis. Para que C sea linealmente independiente, que habíamos indicado que el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Entonces, si el determinante de A tiene que ser distinto de 0, ¿cuáles serían las soluciones de K? Sencillo, ¿no? K sería igual a... Bueno, K sería distinto de 0, porque aquí tenemos un factor, K cuadrado. Y también que K sea distinto de 1. Ahora, para que C sea linealmente dependiente, debe suceder que el determinante de A sea igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que K es igual a 0 y que K es igual a distinto de 1. Listo. Esas serían las soluciones, ¿no? Para ambos casos, para que sea linealmente independiente y para que sea linealmente dependiente. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejemplo? Sí, una pregunta. Cuando dijo que los elementos sí son linealmente independientes o dependientes, ¿eso vemos en la respuesta o cuando nos dan el enunciado? No, en este caso, sí, está bien la pregunta. En este caso, simplemente tienen que decir que para que el conjunto C, incluso pueden anotar acá, ¿cierto? Porque como saben, todo problema siempre tiene que estar, las respuestas siempre tienen que ser con un argumentando, ¿no es cierto? Entonces aquí pueden decir para que, por ejemplo, para que C sea linealmente independiente, y ahí anotan los valores, ¿no? K tiene que ser distinto de 0 y K tiene que ser distinto de 1. Ahora, ¿cuál sería la otra respuesta? Para que C sea linealmente dependiente, entonces K tiene que ser igual a 0 y K tiene que ser igual a 1. Aquí estoy cometiendo un error. Esto debería ser igual. Entonces simplemente eso, ¿sí? Lo que deben hacer es eso nada más. Bueno, mejor si justifican, ¿no es cierto? Lo que están haciendo, ¿no? Para que C sea linealmente independiente, K es distinto de 0 y K es distinto de 1. Y para que C sea linealmente dependiente, K es 0 y K es igual a 1. Bien, eso sería, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta ya completa, ¿no? Ya. ¿Alguna duda más? ¿Hay dudas o no hay dudas? Ya creo que no hay dudas, ¿no? Esto no es muy complicado. Ya. Vamos a ver ahora el otro caso. Les había explicado que había dos casos cuando hay funciones. Un caso es cuando me han dado la forma de la función, como en el anterior caso. ¿Cómo era la forma? Era ax más b por e al x más c por seno de x, yo creo, ¿no? Listo. Esta era la forma que me han dado. Ahora van a haber ejercicios. Bueno, existen, ¿no? Existen problemas en donde no me dan la forma, ¿sí? Simplemente me están dando un conjunto de funciones donde no tiene forma. ¿Eso qué quiere decir cuando no tiene una forma? No tiene un subespacio vectorial definido, eso es lo que significa. Entonces, para realizar el análisis de dependencia o independencia lineal, tenemos que recurrir a la matriz de Bronsky, ¿sí? ¿En qué consiste la matriz de Bronsky? Simplemente una matriz que posteriormente debo calcular su determinante para luego identificar si es linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿ya? Entonces, veremos un ejemplo. A ver. Ya, vamos a ver este ejemplo entonces sobre independencia y dependencia lineal de funciones no definidas en un subespacio vectorial. Ya, veamos. Vamos a ver dos ejemplos, porque esto es sencillo. Dice lo siguiente, a ver, analizar si el conjunto de funciones Q que está dado por los siguientes elementos: 1, e a la menos x por el seno de x, e a la menos x por coseno de x. Ya. Es linealmente independiente
o linealmente dependiente? Esa es la pregunta. Ya, pero a comparación del anterior ejercicio, si analizan bien el enunciado y la información que me da el enunciado además, no me están dando ninguna forma de la función. Vean, a ver, ¿dónde está? Ya vean, por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿qué dice? En el espacio W generado por las funciones de la forma, me están dando la forma, de la forma, dice. Estoy subrayando 2 veces con verde y me están dando la forma. Observen, esta es la forma. Ya me dan una forma en este ejercicio. Y cuando me dan una forma hay que proceder como ya sabemos, ¿no es cierto? Tenemos que generar la matriz A y posteriormente ya calcular el determinante, ¿no? Dependiendo de lo que me esté pidiendo el ejercicio. Pero en este caso, vean, en el segundo ejercicio, dice analizar si el conjunto de funciones Q, que está dado por 1 por la exponencial a la menos X, por el seno, por la exponencial a la menos X, por el coseno de X. Debo analizar si ese conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. En ningún momento me está hablando de la forma, como pueden observar. No me dan ninguna forma de esta función, de este conjunto de funciones. Entonces, si no me dan ninguna forma de ese conjunto de funciones, ¿qué debo hacer? Debo aplicar el Browniano. Entonces, les explico, ¿no? Yo creo que han visto también eso, pero vamos a recordar, es bien sencillo. El Browniano en realidad, lo que se analiza es la matriz de Bronsky nada más, ¿ya? El Browniano es ya el determinante. Hay que saber también eso, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me dice el Browniano? Por ejemplo, el caso más clásico, ¿no? No creo que en un examen entre, aunque no, en la práctica creo que tengo propuesto una matriz Bronsky con n elementos, ya, pero les explico luego. Ya, por ejemplo, vean, ¿qué es lo que se hace? Es bien sencillo. Primero tengo que tener vectores, obviamente, ¿no? O funciones, si quieren, ¿no? Porque en este caso, Bronsky funciona para funciones nada más, ¿sí? Debo analizar solamente para funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Anoto el Browniano, vean, se denota con W, pueden decir de F1, F2, F3. Entonces aquí podemos definir antes. F1, F2 y F3 son funciones. Ya a ver, ¿quién me puede decir para qué tipo de funciones se aplica la matriz de Bronsky? Le pongo 100 en los dos parciales si me dice la respuesta correcta. ¿Alguien se anima? ¿Puede repetir la pregunta, Oxy, por favor? Ya. ¿Para qué tipo de funciones se puede aplicar el Browniano? ¿Para funciones trigonométricas? No. O sea, sí se aplica, ¿no? Se aplica para funciones trigonométricas, pero, o sea, generalizando, te digo, para todas las funciones, generalizando. ¿Perdón? Para todas las funciones, ¿no? Sí. Está bien, por eso, está bien, son para todas las funciones, pero ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la característica principal de esas funciones? Exacto, son para funciones continuas. Continuo. Sí. A ver, ¿cuál es tu nombre? Ticona Cory Ronald. Ya, Ticona Cory Ronald. Ya tiene 100 también, ya. Los restantes parciales. Ya. Listo. Entonces, tienes razón su compañero, ¿no? A ver, ¿por qué? Les pregunto. Si acá me responde, ¿por qué tiene que ser continua? Le pongo 100 también. Eso ya está anotado ahí en la matriz. ¿Alguien que se dé cuenta? Son conceptos básicos de cálculo 1. A ver, ¿por qué debería ser continuo? ¿Para que se pueda derivar? Exacto, ¿no es cierto? No existen derivadas de funciones que no sean continuas. ¿Cuál es tu nombre? Tintaya Ramos, Oscar David. ¿Perdón? ¿Otra vez? Tintaya Ramos, Oscar David. Ya, Tintaya Ramos Oscar David. Listo. Ya, perfecto. O sea, es simple darse cuenta, ¿no es cierto? Nosotros en derivadas sabemos que para derivar tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Que tiene que ser continua. Es la principal, ¿no es cierto? Porque si derivamos una función que no es continua, no va a existir la derivada en ese punto. Entonces, vean que el Browniano está en función de un determinante, donde ese determinante tiene derivadas. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que Bronsky funciona para funciones continuas, ¿no es cierto? Entonces, es simplemente eso, ¿ya? Hay que saber bien, ¿no? Lo que estamos haciendo, como les digo, ¿no? No es hacer los cálculos nada más, ¿no? Un cálculo puede ser una computadora.
Se puede programar incluso ya, pero nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Entonces, vean, cuando tenga, en este caso, voy a trabajar para tres funciones. Observen, esta es la matriz, este es el Bronsquiano, ¿sí? ¿Qué me dice el Bronsquiano? Que en la primera fila debo anotar las funciones, ¿sí? Las tres funciones, sin derivar, F1, F2 y F3. En la segunda fila debo anotar las funciones, pero derivadas ya una sola vez. Y en la tercera fila debo anotar la segunda derivada de esas funciones, ¿sí? Ahora, si en caso de que hayan cuatro funciones, simplemente debo extender este determinante, es decir, que va a existir hasta la tercera derivada, si tengo cuatro funciones. Si tengo cinco funciones, eso significa que va a haber hasta la cuarta derivada. Y así, sucesivamente, se puede generalizar el Bronsquiano. Pero lo que más me interesa a mí es el resultado. ¿Y qué me dice el resultado? Que si W, que es el Bronsquiano, es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. Además de que si el Bronsquiano es igual a 0, las funciones son linealmente dependientes, ¿sí? Muy bien, es simplemente eso. Entonces vamos a aplicar todo esto. Ahora alguno tal vez dice, ¿no? ¿Esto para qué me va a servir a futuro? Esto nos va a servir mucho en ecuaciones diferenciales, por si acaso. Cuando estamos analizando, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de orden superior, de coeficientes constantes, no constantes, todas las soluciones de una ecuación diferencial de orden superior tienen que ser siempre linealmente independientes. Siempre tienen que ser linealmente independientes. Eso lo van a ver después en ecuaciones diferenciales. Pero es una aplicación, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la solución de esto. Ya, entonces analizamos el Bronsquiano, porque aquí me están dando tres funciones, bien, me están dando tres funciones y simplemente calcularé el Bronsquiano. Entonces digo lo siguiente, digo que F1, en este caso va a ser 1, ¿sí? Va a ser 1. F2 va a ser igual a e a la menos x por el seno de x y F3 es igual a e a la menos x coseno de x. Bien, lo único que hago ahora es reemplazar nada más en el Bronsquiano. No vamos a derivar ahí, ¿no? Que lo vamos a derivar ahí directamente. Vamos a reemplazar los resultados. Bien, en la primera fila anotamos las funciones tal como están, ¿no? 1 e a la menos x por el seno de x. También tenemos a e a la menos x coseno de x. Bien. Ahora vean lo siguiente. Ya tenemos anotada hasta la primera fila. Ahora debemos escribir la segunda fila, pero tenemos que derivar las funciones. La derivada de 1 es 0. La derivada de un producto de funciones, tenemos que seguir la regla, ¿no? Pero ya no es necesario, ¿no? Con la función exponencial es más sencillo. Mantengo la función exponencial y simplemente derivo el seno, ¿no? Va a ser coseno de x y la otra sería menos seno de x. Esa sería su derivada. Para esa otra función, si derivamos, va a ser menos e a la menos x por coseno de x más seno de x. Esa sería su derivada. Ya, esa es la derivada, ¿no es cierto?, de esas funciones. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tenemos que hacer es derivar una vez más, porque necesitamos hasta la segunda derivada. Esta sería la primera derivada. La derivada de 0 es 0. Ahora acá, la derivada de e a la menos x por coseno de x menos seno de x. Nuevamente la propiedad de producto de una derivada. Ya, pero cuando tenemos la función exponencial es mucho más sencillo. En este caso se va a mantener también, ¿no? La función exponencial, a ver, e a la menos x. Voy a derivar el coseno, voy a tener menos seno. Ya, voy a tener en realidad menos 2 por el coseno de x. Esa sería su derivada de toda esta función. Ahora derivamos esta otra función. Ya, así es. Sí, aquí también, a ver, mantenemos la función exponencial y derivamos coseno y coseno. Ya, vamos a tener seno nada más, pero dos veces el seno de x. Listo. Esas serían entonces las derivadas. Si no han entendido esta forma, pues lo pueden hacer con calma, ¿no es cierto? Ya, bien, pero lo importante es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Ya tenemos emplazadas la primera derivada de las funciones en la segunda fila, las segundas derivadas de las funciones en la tercera fila, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver el determinante nada más. Entonces resolvemos el determinante y aplicamos cofactores. Vean, anulo esta columna y esta fila y me va a quedar simplemente esto nada más, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí tengo 1 que no se anota y me va a quedar e a la menos x. No me va a alcanzar el espacio, tengo letra muy grande. Entonces esto lo voy a copiar en otra pizarra, ¿sí? Ya, tenemos eso. Aplicamos cofactores.
Bien, entonces tenemos lo siguiente, aplicando cofactores. E a la menos x por el coseno de x menos seno de x. Menos e a la menos x por el coseno de x más el seno de x. Bien, y en la segunda fila e a la menos x por menos 2 veces el coseno de x. E a la menos x 2 veces el seno de x. Bien, tengo que resolver este determinante 2 por 2. Pero vean lo siguiente, sabemos por propiedades de determinantes que si tenemos elementos que se repiten en columnas o filas, estos se pueden extraer de este determinante. Entonces, podemos hacer eso, vean. Voy a extraer e a la menos x de la primera fila, perdón, de la primera columna, y también e a la menos x de la segunda columna. Se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, hagamos eso. Vamos a tener e a la menos x por e a la menos x. ¿Qué me quedaría? Me va a quedar coseno de x menos seno de x. Menos 2 veces el coseno de x. Menos coseno de x más seno de x. Por, bueno, no por, no, es un elemento no sé, 2 el seno de x. Ya. Creo que no se puede hacer nada más. Lo restante va a ser aplicar la definición del determinante que tenemos. Es simplemente e a la menos 2 veces x. Bien, vamos a multiplicar. Ya lo voy a hacer directo. Vamos a tener 2 veces coseno de x por el seno de x menos 2 veces el seno cuadrado de x. Aquí tenemos menos por menos más, pero por el negativo vamos a tener negativo 2 veces coseno cuadrado de x menos 2 veces el coseno de x seno de x. Simplificamos. Entonces simplificando se van a ir términos semejantes. Vean. Estos dos se van a ir y me quedaría lo siguiente. Vean lo que va a pasar. De estos dos términos puedo factorizar el negativo 2 y negativo 2. ¿Pero qué me va a quedar factorizando? La identidad unitaria trigonométrica. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Eso equivale a 1. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos menos 2 veces e a la menos 2x. Bien, ese sería el resultado del Browskiano. No se puede simplificar nada más, ¿no? Pero vayamos a ver el criterio del Browskiano. Si es distinto de 0, el conjunto es linealmente independiente. Y si es 0, el conjunto es linealmente dependiente. Vean, el resultado es distinto de 0. ¿Eso qué significa? Que el conjunto Q es linealmente independiente. Porque es distinto de 0. Eso me dice el criterio, ¿no? Si es distinto de 0, va a ser linealmente independiente. Y vean que me ha generado menos 2 por e a la menos 2x. Eso es distinto de 0, obviamente, ¿no? Es distinto de 0, entonces Q es linealmente dependiente. Simplemente es eso. Lo del Browskiano, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre la parte del Browskiano? Oh, sí. ¿Sí? ¿El Browskiano sirve para cierta cantidad de funciones o puede ser para n cantidad? Para n funciones sirve el Browskiano. No interesa la cantidad de funciones que tenga. Pero siempre y cuando sean continuas, ¿sí? Listo, gracias. Ya. Por ejemplo, varias personas que estaban haciendo ya la práctica me han preguntado sobre este ejercicio. Lo voy a resolver, ya, pero van a ver que es bien interesante. Incluso ni siquiera hay que resolver el determinante. Dice lo siguiente, a ver, esto que ya está en la práctica, por si acaso, esto también tiene que ver con el Browskiano. Dice, termine la independencia lineal, ¿no? La independencia lineal del conjunto R, y el conjunto R está dado por e a la t, e a la 2t, e a la 3t, e a la 4t, y de esa forma va cumpliendo una regla de correspondencia hasta e a la m por t. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, ¿cuántos elementos tiene el conjunto R? ¿Quién me puede responder? M, ¿no es cierto? Porque vean, para el vector 1 tenemos 1, para el vector 2 tenemos 2, para el vector 3 tenemos exponente 3 y así sucesivamente para el último vector tenemos m. Eso significa que tenemos m vectores. Entonces, ¿cómo analizo este conjunto? ¿Cómo analizo si es linealmente independiente o dependiente para este conjunto? Primero, ¿qué habíamos indicado? Entonces tenemos que fijar en el ejercicio, si me está dando la forma
En este caso me dan la forma del espacio vectorial, no me dan la forma, simplemente me están diciendo determina la independencia lineal del conjunto. Entonces, ¿qué debemos aplicar? El Bronsquiano, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el Bronsquiano, pero en este caso va a ser un Bronsquiano para m vectores. Tenemos que resolver un determinante m por m, pero no está complicado. Vean lo que vamos a hacer. Ya, vamos a generalizar el Bronsquiano entonces, ¿sí? Lo voy a generalizar. Vean, para generalizar un Bronsquiano de f1, f2, f3 hasta n vectores, o bueno, funciones, es lo mismo, ¿no? En álgebra lineal. Podemos generalizar esta forma. Vean, anotamos el Bronsquiano en la primera fila, anoto f1, f2, f3 y así va a ir hasta f. ¿Ya? Hasta f. Bien, entonces para la segunda fila, f1', f2', f3' y esto va a ir hasta fn'. Para la tercera fila tenemos f1, dos veces prima, f2, dos veces prima, f3, dos veces prima hasta fn, dos veces prima. Y finalmente, observen, ¿cuál sería la última derivada? ¿De qué orden va a ser la última derivada? A ver, ¿quién me puede decir? Orden m. ¿N? M. ¿Están seguros que es N? N-1. N-1. Exacto. Vean. Vean por qué les digo para N-1. Si el Bronsquiano es de 3 funciones, la última derivada es de 2. Es de orden 2. Si el Bronsquiano va a ser de 4 funciones, la última derivada va a ser de orden 3. Entonces siempre es N-1, por si acaso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos N-1. Tenemos también F2 de orden N-1, F3 de orden N-1 y hasta la función enésima de orden N-1. Listo. Esto está yendo ahí, ¿no? Es una forma de generalizar nada más el Bronsquiano. Bien, este sería entonces el Bronsquiano de forma generalizada, como pueden ver. Listo. En este caso, en realidad lo que yo quiero es generalizar, ¿no es cierto? A partir de acá ya podemos ver para n igual a 2, para n igual a 3, para 4, 5, etc. Bien. Pero esto nos va a ayudar a resolver el ejercicio, porque observen que el ejercicio está en función de n vectores. Y aquí ya tengo, ¿no?, la fórmula para n funciones. Entonces lo único que puedo hacer es derivar directamente y reemplazar. Entonces vamos a continuar acá nomás, ¿ya? Listo. Bien, entonces la primera fila, vamos a ver. Anotamos nada más, ¿no? Eso me dice. Anotamos, tenemos acá e a la t, e a la 2t, e a la 3t, hasta e a la 4t voy a anotar para que sea más fácil de asimilar la idea. E a la m por t. Derivamos, a ver, la primera derivada, ¿cuál sería? Va a ser e a la t nada más. De esta va a ser 2 e a la 2t, 3 e a la 3t, 4 e a la 4t, hasta m por e a la m por t. Listo, si derivamos una vez más, ¿cuál sería? Va a ser e a la t su derivada, 2 al cuadrado por e a la 2t, 3 al cuadrado por e a la 3t, 4 al cuadrado por e a la 3t, hasta m cuadrado por e a la mt. Bien, y esto va a ir de forma consecutiva, ¿no es cierto? Va a ir de forma consecutiva hasta m menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos en la última? La última se mantiene e a la t. Aquí tendríamos 2 a la m menos 1 por e a la 2t. ¿Por qué m menos 1? Porque observen, el grado de 2 está subiendo. Aquí tengo 1, aquí tengo 2. La siguiente derivada me va a generar 2 al cubo por e a la 2t. La cuarta derivada me va a generar 2 al... No, un momento. Sí, está bien, está bien. En realidad la tercera derivada me genera 2 al cubo. La quinta me genera 2 a la cuarta. Y la última me estaría generando 2 a la m menos 1. Porque siempre va a ser m menos 1, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Para la tercera fila, vean, 2. Para la segunda fila, 1. Entonces siempre se reduce en 1 el exponente de 2, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo para 3. El siguiente, ¿cuál sería? Va a ser 3 al cubo. Y vamos a llegar hasta 3 a la m menos 1 por e a la 3t. Continuamos y tenemos 4m menos 1 por
e a la... Esto es 4 en realidad. Aquí se me ha ido. Ya, esto es 4. Perfecto. Muy bien. Y finalmente, para esta última columna, si derivamos m-1 veces, tenemos m elevado a la m-1 por e a la m por t. Bien, ¿están de acuerdo? ¿Si han entendido esta parte de la derivada? Antes de continuar, a ver, digan si se ha entendido o no. Sí, ¿Sí? esta parte no entiendo. Tanto la segunda derivada es 2 al cuadrado, la tercera sería 2 al cubo. ¿Por qué es 2 a la m-1? Es que, es que estábamos trabajando en función de las filas, si te das cuenta. Mira, estamos trabajando en la función de las filas. Observa lo siguiente, lo voy a hacer con blanco. Mira, aquí tenemos 2 a la 0, ¿no es cierto? Aquí tenemos 3 a la 0, 4 a la 0. Entonces, mira lo siguiente. Para la primera fila, esto es, el exponente es 0. Para la segunda fila, el exponente es, en este caso, 1, ¿no? Aquí también es 1 y 1, ¿no? Para todos esos. Para la tercera fila, el exponente es 2, 2, 2. Para la fila m, ¿a qué sería igual? -1. Exacto, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Ya, de esa forma, ¿no? Hay que, para... Esto lo dejaré anotado ahí por si acaso. ¿Ya? Hay que, para esta parte, cuando estamos trabajando con generalizaciones, cuando son series o tal vez progresiones geométricas, armónicas, siempre hay que darse un punto de referencia para poder generalizar. Y el punto de referencia más sencillo para poder generalizar algo es siempre lo primero que inicie algo. En este caso, que esté iniciando. Inicialmente está iniciando las filas, ¿no es cierto? Entonces, por eso me estoy dando como punto de referencia la primera fila. Ya, entonces, esta sería m fila, ¿no? Bien. Muy bien, entonces vean que el problema se ha reducido a resolver ese determinante, ¿no? Que está un poco... No está imposible resolver, pero está nomás medio difícil. A ver, ¿cómo resolvería? Es a lo que ya hemos visto, pero en realidad... A ver, ¿tiene alguna idea? Ya, vean lo siguiente. Antes de todo, ¿qué les he explicado? Antes de resolver un determinante, siempre tenemos que simplificar o tratar de reducir que sea lo más sencillo. Entonces, vean, vamos a aplicar una propiedad importante de determinantes. ¿Qué habíamos indicado? ¿Perdón? Factoricemos c elevado a la t elevado a la 2t. Exacto, eso podemos hacer inicialmente, ¿no es cierto? Para que sea más sencillo. Tienes razón. De la primera columna factorizamos, vean, vamos a factorizar e a la t. De la segunda columna factorizamos e a la 2t. De la tercera columna e a la 3t y así sucesivamente hasta la última columna que está dada por e a la m por t. En consecuencia, me genera un determinante más sencillo. El que me da el nombre de este determinante le pongo 100 también en los dos parciales. Ya les he explicado el nombre de este determinante. Aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 1, 2, 2 al cuadrado, hasta 2m menos 1. Aquí tengo 1, 3, 3 al cuadrado. ¿Perdón? Exacto. Vandermonde. El primer, tiene los puntos, el primero que me dijo. Ahorita te anoto ya un rato, esto lo voy a anotar. 1, aquí tengo m cuadrado, hasta m a la m menos 1. Muy bien, entonces, este determinante es famoso, ¿no? Ya es el determinante de, aquí lo vamos a anotar, el determinante de Vandermonde. Listo, es el determinante de Vandermonde, ¿ya? Ya, ¿cuál es tu nombre? La persona que me dio el nombre del determinante. Pinté Ramos Oscar David. Ya, pero ya tienes 200, ¿no? Pero está bien, se nota que sabes. Ya, por esta vez. ¿Cuál es tu nombre? Rojas César Auxi. Ya, Roger, César. ¿Qué es? Rojas César. ¿Rojas? Rojas César. Ya, Rojas César. Es que no
no estoy escuchando bien. Zojas, César. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Si no, no serviría de nada, ¿no? Ya, entonces, ¿qué habíamos explicado? Cuando tengo, por ejemplo, determinado de esta forma. Si inicio con 1, 1, 1, digamos, ya voy a hacer para 4, para 3. Y aquí pueden ser variables, números, no me interesa, ¿no? Por ejemplo, A puede ser, aquí continúo con A cuadrado, aquí tengo B, aquí continúa B cuadrado, aquí tengo C cuadrado. Esto es un determinante de Van der Monde, ¿es cierto? ¿Cuándo era un determinante de Van der Monde? Cuando la primera fila es 1 y en la segunda fila tengo elementos diferentes y en las siguientes filas el exponente de cada elemento se va incrementando en una unidad. Por ejemplo, si tenemos un determinante de 4 por 4, vean, aquí tenemos 1, aquí vamos a tener D cuadrado, aquí tenemos A cubo, B cubo, C cubo, D cubo. Este sería también un determinante de Van der Monde, ¿cierto? Es un determinante de Van der Monde. Pero les pregunto ahora lo siguiente: ¿será necesario resolver este determinante para analizar si el Browniano es linealmente independiente o linealmente dependiente? A ver, ¿qué me puede responder? ¿Será necesario resolver o no? No. No es necesario, ¿verdad? Porque vean, este es un determinante de Van der Monde. ¿Cuál es la solución del determinante de Van der Monde? Es la combinación en diferencia de los elementos que existen en dicho determinante. Entonces, ¿qué decimos? Para el primero va a ser A menos B por A menos C, A menos D. ¿Cuál sería el siguiente? Va a ser B menos C, C menos D. No, perdón. B menos D sería. B menos D. Y finalmente C menos D. Vean que este resultado es para un determinante de Van der Monde de 4 por 4. Ahora, para un determinante de Van der Monde de 5 por 5, la respuesta va a ser más larga, pero nunca va a ser 0. Para un determinante de 6 por 6, la respuesta va a ser mucho más larga, pero nunca va a ser 0. Y así sucesivamente. Para un determinante de Van der Monde de n por n, la respuesta va a ser mucho más larga, pero nunca va a ser distinto de 0. En consecuencia, ¿qué podemos decir? Que el determinante de Van der Monde nunca es distinto de 0. Nunca va a ser distinto de 0, ¿no? ¿Y qué decimos finalmente? Si esto nunca va a ser distinto de 0, entonces el Browniano es distinto de 0. Finalmente decimos que el conjunto R, como es distinto de 0, es linealmente independiente. Y esa sería la respuesta. Solamente había que hacer eso, ¿no? Había que trabajar bien y reconocer el determinante. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta parte que hemos visto? ¿Dudas? ¿Observaciones? Estaba claro, Ox. Ya, espero que hayan entendido bien. Esta parte es importante, ¿no? Para analizar funciones. Ya. Ya, entonces... vamos a continuar. Ya hemos visto esta parte de lo que es la independencia. Todos los casos ya hemos visto. Ya pueden hacer la práctica con todo esto de la parte de dependencia e independencia final. Ahora vamos a ver lo que es base. No, primero es conjunto generador. Conjunto generador. Y base. Ya. Vamos a ver ejercicios de este tipo. Esto es lo que siempre entra también, ¿no? A un examen de álgebra lineal, el segundo parcial. Ya, a ver, por si quieren ganar puntos, ¿qué me puede decir la diferencia entre conjunto generador y base? Le voy a dar los 100 puntos igual de los dos parciales. ¿Alguien sabe? ¿Ni se acuerda? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia? Ya creo que nadie recuerda, ¿no? Entonces, les explico, ¿sí? Es que aquí hay mucha confusión cuando estamos hablando de un conjunto generador y base. Al conjunto generador también se lo llama como sistema generador, por si acaso. ¿Ya? En principio, podemos decir lo siguiente de
de estos, bueno, de estos dos sistemas, ¿ya? De estos dos conjuntos, porque la base también es un conjunto. Puedo decir lo siguiente, que ambos, en principio, ambos generan un subespacio o espacio vectorial, ¿no? Un subespacio, espacio vectorial. En principio tenemos que saber eso, ¿ya? Que ambos van a generar un subespacio vectorial, pero tenemos que ver la diferencia del conjunto generador. Entonces, las definiciones ya sabemos, seguramente han visto eso cuando dije. El conjunto generador, bueno, es un conjunto de vectores que genera al subespacio vectorial, pero que estos no necesariamente tienen que ser linealmente independientes. A comparación de una base, que también es un sistema generador que sí o sí estos vectores tienen que ser linealmente independientes. Esa es la diferencia, ¿ya? Que en la base, sus vectores tienen que ser linealmente independientes. Obligatorio, ¿ya? Eso por si acaso. En pocas palabras, podemos decir lo siguiente, vean. Aquí voy a anotar. Este concepto es bien interesante, el conjunto generador. El conjunto generador. Y la base. ¿Ya? Entonces, vean. Esto es bien sencillo. Si aplicamos unos conceptos que nos pueden resumir todo, sería mucho mejor definir algo. Vean, un conjunto generador, ¿qué hace? Simplemente genera, ¿no es cierto? Genera el espacio vectorial o subespacio vectorial. ¿Ya? Es eso, por una parte, esa es la definición. Pero, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar con la base? Es bien simple. El conjunto generador, ¿qué puedo decir además? ¿No? Ya, es una base, ¿sí? Es un, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto, a ver, eficaz o eficiente, sí, eficiente, ¿ya? Eficiente, ya. Ahora vean lo siguiente, base. La base también genera el espacio vectorial y el subespacio o el subespacio vectorial, pero es un conjunto eficaz, ¿sí? Con estas dos palabras podemos diferenciar de forma más correcta lo que es un conjunto generador y es una base. Entonces un conjunto generador siempre va a ser, bueno, en principio ambos son generadores de un subespacio o un espacio, pero cuando estamos diciendo que el conjunto generador es un conjunto eficiente, ¿a qué nos referimos? Eficiente es nada más que, bueno, va a realizar el trabajo con una determinada cantidad de material y un determinado tiempo, ¿sí? Es eso. Pero cuando estamos hablando de base, estamos hablando de un conjunto eficaz. ¿Y cuándo es eficaz? Cuando generamos lo mismo que algo que está generando algo eficiente, pero con menos cantidad y en menos tiempo. Es esa nada más la diferencia. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiero decir? Que una base, con una base podemos generar lo mismo que un conjunto generador, pero de forma más sencilla y con menos vectores. Esa es la única diferencia. El conjunto generador obviamente va a tener, digamos, 5 vectores que me va a generar un subespacio vectorial, pero la base puede tener, digamos, 3 vectores que también me van a generar el mismo subespacio vectorial. Esa es la única diferencia de la base y el conjunto generador. Pero en la base, obviamente, sabemos que tienen que ser linealmente independientes, ¿no es cierto? Tienen que ser linealmente independientes. Y eso es lo que les dije hace rato, ¿no es cierto? ¿Cuándo son linealmente independientes? Cuando los vectores son distintos, ¿no es cierto? Mientras que en el conjunto generador pueden haber conjuntos que no sean distintos, que sean iguales, pero igual me van a generar el subespacio vectorial. Esa sería la forma más sencilla, entonces, de diferenciar a un conjunto generador. Entonces, conociendo esto, vamos a ver un ejemplo sencillo. A ver, aquí tengo un ejemplo que es básico, pero nos ayuda a entender lo que estamos haciendo en realidad. Ya, a ver, algo sencillo. Dice lo siguiente, vean, me dice lo siguiente: hallar una base y su dimensión, ¿ya? Vamos a trabajar con dimensiones. Y su dimensión del subespacio vectorial, y me están dando S en R3, lo noté abajo, no lo consigo de espacio, en S, que está dado por un vector de 3 dimensiones, x, y, z, que pertenece a R3.
2x menos y igual a 5z. Bien, vamos a ver este ejercicio. Este está simple, ¿no? Ya, pero esto nos ayuda a entender. Dice lo siguiente: hallar una base y su dimensión de este subespacio vectorial. Ya les había explicado en la primera clase del segundo parcial cómo se escribe un subespacio vectorial. Que habíamos indicado que primero se debe anotar la familia a la que pertenece al subespacio vectorial, que en este caso es x, y, z, que pertenece a R3, tal que me van a dar una ecuación. Esta ecuación me da la condición del subespacio vectorial. A ver, les pregunto, ¿este subespacio vectorial en qué forma está escrito? ¿En forma implícita o en forma explícita? Eso ya hemos visto en la primera clase. Implícita. Implícita, ¿no es cierto? Porque no me están dando los vectores, o sea, los vectores ya del subespacio vectorial. Está bien, ¿no? Hay que recordar siempre, ¿no? La notación y todo eso, ¿no? No es nomás hacer los cálculos, ¿no? Eso sería absurdo. Ya, entonces, tengo el subespacio vectorial en forma implícita, ¿no es cierto? Porque no tengo los vectores. Entonces, ¿qué hago para calcular la base? Es bien sencillo. Agarro la condición del subespacio vectorial. En este caso me están dando una sola condición, como pueden ver. Si tengo una sola condición, agarro esa condición. Que es esta condición, ¿no es cierto? Es esa condición. Es 2x menos y igual a 5z. ¿Qué hacemos ahora para calcular la base? Es bien sencillo. Debo reemplazar cualquier incógnita. Debo despejar cualquier incógnita, ya sea x, y o z. La que sea más sencilla, vean que la más sencilla en este caso es y. Entonces y es igual a 2x menos 5z. Una vez que tenga despejada la incógnita y, lo que debo hacer es reemplazar en el vector genérico. En este caso el vector genérico es de R3. Entonces debo reemplazar en un vector genérico de R3. Es decir, reemplazar en x, y z. Reemplazamos. Entonces, vean, voy a reemplazar donde esté y. X se mantiene, y es 2x menos 5z. Y z se mantiene. Vean que estoy reemplazando simplemente en y, ¿verdad? Ahora, si ustedes deseaban despejar z, tranquilamente despejaban z y reemplazaban en donde estaba z. Si querían x, despejaban x y reemplazaban en x también. No hay problema con eso. Pero, ¿por qué he reemplazado y? Para no generar fracciones, ¿sí? Es más, nosotros sabemos que es más sencillo trabajar con números enteros que trabajar con fracciones. Porque si hubiera despejado z, los términos que hubiera tenido hubieran sido fracciones partidas en 5, ¿no es cierto? Entonces, no me conviene, ¿no? No me conviene eso. Muy bien, ¿qué se hace ahora? Una vez que hemos reemplazado, vean, una vez que hemos reemplazado, simplemente debemos separar las variables. ¿Qué quiero decir con eso? Que debo separar las x, bueno, la variable x de la variable z. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es bien sencillo, vean. Voy a anotar primero todo lo que está con x y lo que está con z lo voy a hacer desaparecer. Entonces tenemos x, 2x, 0. Listo, sería eso, ¿verdad? Ahora voy a sumar, pero todo lo que está con z nada más, lo que está con x lo hago desaparecer. 0 menos 5z, z. Bien, ahora algunos se preguntarán, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Es simplemente una propiedad de suma de vectores, ¿no es cierto? ¿Cómo sumamos vectores? Es bien sencillo. Los vectores se suman componente a componente. Eso quiere decir que si sumo x más 0 me va a generar x. 2x menos 5z me genera 2x menos 5z. Y si sumo 0 más z me genera z. Simplemente álgebra de vectores nada más, ¿no? Bien. ¿Qué hago ahora? Debo factorizar cada variable. Entonces factorizamos en primer lugar a la variable x y me genera 1, 2, 0. Eso es lo que me está generando. Si multiplico x a todo este vector tengo x por 2x y 0. Para z ahora tenemos z y tenemos 0, menos 5 y 1. Muy bien. Una vez que hemos llegado hasta esta parte ya podemos anotar la base. Vean. La base van a ser simplemente estos vectores que pueden observar, que están en combinación lineal con x y z. Vean, este vector y este vector serían ya la base de del subespacio vectorial que deseaba, ¿no? Entonces aquí podemos anotar la base de S es igual a 1,20, 0, menos 5 y 1. Muy bien, esa es la base. Ahora vamos a calcular la dimensión. Seguramente ya han visto la definición de dimensión con el Inge.
Y es bien sencillo, ¿no? La dimensión no es nada más que el número de elementos o vectores que tiene la base. Entonces, contamos cuántos elementos tiene la base. Aquí tenemos un elemento, tenemos otro elemento. Por tanto, tenemos dos elementos. Esto quiere decir que la dimensión de S es 2. Y esa sería la respuesta del ejercicio, ¿no? Han visto que esto es sencillo, ¿no? Para calcular la base y la dimensión. ¿Tienen alguna pregunta sobre bases o dimensiones? Tengo una No, sí, pregunta. varía, ¿no? ¿Perdón? Varía, ¿no? Si lo resuelves con X o con Y, no le varía. Ah, claro, eso es importante, eso también les quiero explicar. Miren, para un subespacio vectorial pueden existir una cantidad, no una cantidad, pueden existir varias bases por si acaso, ¿sí? No es la única base esta que hemos calculado, vean, aquí tengo 1, 2, 0, 0, menos 5, 1. No es la única. Ahora, si despejo Y, por ejemplo, me va a generar otros números, ¿no es cierto? Entonces, esa también es válida, por si acaso, ¿sí? Esa también es válida. Si despejo Z, me va a generar otra base, ¿sí? Pero esa también es válida. Pero lo que sí debe suceder es la cantidad de elementos. Es decir, que si despejo X, Y y Z de esta condición, para cada despeje, la dimensión siempre me tiene que generar 2, por si acaso, para cada base que genera. Entonces, bueno, no se preocupen, ¿no? Si están resolviendo un problema y ven que en la solución les genera otra base. ¿Ya? Entonces, tienen que saber que existen varias bases para un subespacio vectorial. Pero lo que no cambia es la dimensión, por si acaso. La dimensión es constante para ese subespacio vectorial. ¿Tienen alguna pregunta más? Antes de continuar con el siguiente ejercicio. Ya, no hay más preguntas, ¿no? Ya, entonces vamos a ver una más que esta es bien interesante, porque aquí es donde normalmente, bueno, yo también me confundía mucho en esa parte, no entendía por qué, cómo se generaba una base cuando tenía un espacio vectorial de esta forma, ¿vean? Pero no es nada complicado, simplemente hay que analizar bien el subespacio vectorial. Dice determinar una base y su dimensión. Una base y su dimensión. Ya. Para el siguiente subespacio, para U, que está dada por, en este caso, y es R4. Pero vean cómo está este subespacio, es bien interesante. X, 0, Z, 0, que pertenece a los vectores en R4. Tal que, y me dice aquí lo siguiente, que X y Z pertenecen a R. ¿Ya? Listo. Ya, algunas veces he entrado ejercicios así en los exámenes. Y no, parece un poco confuso, pero en realidad no lo es. Vean lo siguiente. Dice que debo calcular una base y su dimensión para este subespacio vectorial. Pero a comparación de los subespacios vectoriales que hemos visto, siempre me definían, ¿no es cierto? En el subespacio vectorial, por ejemplo, para S, digamos. Para, aquí a ver. Bueno, para el anterior ejercicio, por ejemplo, vean. Aquí tenemos el genérico. X, Y, Z, que pertenece a R3. Y al lado está su condición. Siempre me van a dar de esa forma, les he explicado, ¿no? Pero hay un caso que este sería el especial, ¿no es cierto? Que me pueden dar de esta forma, ¿vean? O sea, me van a dar la forma de R4, pero no completa, ¿vean? Me pueden dar con ceros. Entonces, vean acá. A ver, solo borraré. Ya, vean. Aquí tengo X, 0, Z, 0. En realidad cumple con el subespacio vectorial, en R4, ¿vean? 4 componentes, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 componentes. Pero, vean, al lado me está diciendo nada más X, Z que pertenece a R. Como que ya me está diciendo algo, ¿no? Que X y Z son números reales. Pero, ¿qué sucede cuando ven con ceros? Acá ven, aquí hay un 0 y aquí un 0. Simplemente deben volver a reescribir el subespacio vectorial de la siguiente forma. U es igual y anotan el vector en R4, el que es genérico. Es decir, X, Y, Z, a ver qué letra le damos a la cuarta dimensión, U, digamos. Pertenece a R4. Ahora, tal que, y aquí ya vamos a anotar las condiciones. ¿Qué condiciones vamos a anotar? Es bien simple. Si esto es 0, la segunda componente es Y, entonces Y es igual a 0.
punto y coma. Si esto es 0 y la cuarta componente es u, entonces u es igual a 0. Listo. Esas serían las condiciones, por si acaso, del subespacio vectorial. ¿Cómo calculo la base? Reemplazo las condiciones, que en este caso son y igual a 0 y u igual a 0, ¿en dónde? En el vector genérico x, y, z, u. Reemplazamos. Tenemos 0, perdón, tenemos x, ¿no? Tenemos x, tenemos y, 0, z y u. En realidad vamos a conseguir lo mismo, siempre se consigue lo mismo, ¿sí? Pero yo les explico de esta forma para que se den cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estas ya son las condiciones y debemos reemplazar nada más. Separamos variables. Tenemos x, ya es sencillo, ¿no? 1, 0, 0, 0 sería más z, 0, 0, 1, 0. Va a ser de esa forma, vean. Si multiplico x a este vector, tengo x acá. Y si multiplico z a este otro vector, tengo z en la tercera componente. Si sumo ambos, generamos esto. Entonces los elementos de la base serían este vector y este otro vector. Entonces decimos que la base de S es igual a esos dos vectores, 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. Eso quiere decir que la dimensión de S es 2 y esa sería la respuesta. Lo que hay que aclarar en este tipo de subespacios vectoriales es que no me tiene que confundir, ¿no es cierto? Si no me están dando un genérico. En este caso me están dando con ceros, ¿verdad? Entonces lo que debo hacer es simplemente extraer las condiciones de estos ceros. Este es el eje Y, bueno, es la coordenada Y y la coordenada U, digamos. Entonces digo que Y es igual a 0 y U es igual a 0. Y el procedimiento que ya conocemos, el procedimiento habitual es, ¿cuál es el procedimiento habitual? Que debo despejar una variable y reemplazar en el genérico. Pero en este caso no es necesario reemplazar ninguna porque ya están despejadas, ¿vean? Aquí tengo Y igual a 0 y U igual a 0, entonces reemplazamos además en el vector genérico y separamos las variables y obtenemos la base y su dimensión. Es lo que se debe hacer para este tipo de casos, que no les confundan si es que se les presenta en algún problema. ¿Tienen alguna duda sobre este tipo de subespacios? No, sí, todo bien. Ya, está bien, está bien, está bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, ¿qué quería hacer? Ya. Ahora vamos a ver el procedimiento inverso, ¿sí? Cuando me dan un generador o una base y tengo que llegar al subespacio vectorial en su forma implícita, pues. Ya, entonces, esto sí o sí también hay que saber, ¿no? Esto siempre lo voy a usar incluso para el tercer parcial. A ver. Sí. Ya, entonces, veamos este ejemplo. Dice, encontrar una base y su dimensión del subespacio vectorial que genera el conjunto de vectores en R3. El conjunto de vectores en R3. Vectores en R3, adición entre vectores y producto por una escalar. Ya está dado este conjunto por 1, 4, 2, también por 2, 1 y 2, finalmente menos 1, 3, menos 4. Ya, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? En este caso, ya primero leeremos el enunciado. Dice, encontrar una base y su dimensión del subespacio vectorial que genera el conjunto de vectores en R3. Esto es notación nada más, ¿no? Saben que un subespacio vectorial se lo puede denotar como una terna, como una cuaterna. Ya, pero en este caso está como una terna. Pero el subespacio me dice que es R3, ¿verdad? Más, bueno, ese más significa adición, ¿no? Entre vectores y el producto de una escalar por un vector. Ya. En este caso, vean, a diferencia del anterior ejercicio, o de los anteriores ejercicios, aquí me pedían calcular una base y su dimensión cuando ya tenía el subespacio vectorial, ¿vean? Y tenía la condición del subespacio vectorial, que era 2x menos y igual a 5z en este caso. Para ese otro ejemplo también ya me daban las condiciones, y igual a 0 y u igual a 0. Simplemente era reemplazar.
Pero en este caso no me están dando el subespacio vectorial. Debo generar el subespacio vectorial. Me están dando en este caso un conjunto generador. Me está diciendo, vean lo siguiente. Encontrar una base y su dimensión del subespacio vectorial que genera el conjunto, ¿no? Cuando me están diciendo que genera el conjunto, se está refiriendo a un conjunto generador. También me pueden decir el sistema generador, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en ese caso para obtener la condición? Es bien sencillo. Hay que realizar una combinación lineal. La combinación lineal se la hace con estos vectores que tenemos acá, con 1, 4, 2, 2, 1, 2 y menos 1, 3 y menos 4. Entonces realizamos esa combinación lineal. Decimos K1 por 1,4,2 más K2 por 2, 1,2 más K3 por menos 1, 3 y menos 4. Pero esto tiene que estar igualado a un vector cualquiera de R3, ¿no? Y el genérico podemos usarlo como X, Y, Z. Muy bien. Es eso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que encontrar un sistema, ¿verdad? Ya, pero nosotros, a ver, lo podemos hacer de esta forma. Lo vamos a hacer directamente. Vamos a generar el sistema, ¿sí? ¿Qué hemos indicado para poder generar el sistema directamente? Simplemente me fijo, ¿no?, en los vectores. Y vamos a tener de esta forma, ¿bien? Tengo la matriz de constantes A, la matriz de incógnitas, K1, el vector de incógnitas, K1, K2 y K3. Y esto es igualado al vector columna de resultados, que es igual a X, Y, Z. Muy bien. ¿Cómo anotamos ahora la matriz A? Ya habíamos indicado eso, ¿no? En este caso es para vectores. Bien. Si tengo 1, 4, 2, anotamos 1, 4, 2. Para el siguiente, 2, 1, 2. 2, 1, 2. Y para el tercero, que está dado por menos 1, 3 y menos 4. Entonces, directamente ya lo estoy haciendo. No estamos perdiendo el tiempo, ¿no?, de estar multiplicando, luego comparando y generando el sistema. ¿Qué se hace ahora? Tenemos que resolver el sistema por Gauss y tenemos que ver que, que el sistema sea linealmente, que sea consistente, ¿cierto? Que sea consistente, ¿ya? Entonces, vean, esta es la matriz A y esta es la matriz B. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar la matriz aumentada para poder resolver el sistema. Entonces digo A aumentado al vector columna B. Ahora lo que hacemos es simplemente resolver el sistema. Entonces tenemos en esta parte 1, 2, menos 1, 4, 1, 3, 2, 2 y 4 aumentado a el vector X, Y, Z. Muy bien, resolvemos el sistema por Gauss-Jordan. Ahora lo que hacemos es, aquí está sencillo, ¿no? El pivote va a ser el 1, entonces decimos menos fila, sería 4. Menos 4. Menos 4 le falta en la tercera fila. Ah, tienes razón. Ya, gracias por la observación. Ya, está bien. Entonces tenemos menos 4 veces la fila 1 más la nueva fila 2. Menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 3. Realizamos las operaciones. Entonces vamos a tener está bien. Tenemos 1, 2, menos 1, ¿verdad? Ya, aumentado a X. Ya, listo. Aquí tenemos 0. Aquí vamos a tener menos 2. Aquí tenemos 7 y menos 4X más Y. Para la tercera fila obtenemos 0, menos 2, menos 2 también acá, y menos 2X más Z, ¿verdad? No, un momento, creo que estoy haciendo algo mal acá. Sí, está mal esto. Ya. A ver. Aquí tenemos... no, está bien. Un momento, creo que estoy haciendo algo mal. Está bien. Ya, a ver, me van a corregir, pero si estoy haciendo algo mal. Aquí tenemos menos 2, ¿verdad? Tenemos menos 2. Pero es que no va a salir, creo que sí, a ver. Si no va a salir, lo he resuelto igual, pero no nos va a dar un cero. A ver, voy a revisar el ejercicio. Un momentito, por favor. Ya, aquí hay un error en el primer vector. Esto había sido menos 2. Bien. Aquí esto lo corregiré. Lo voy a borrar un momento para que no se confunda. Esto es, en realidad, el vector 1,
4 menos 2, ¿sí? Consigan eso, por favor, ¿ya? Vamos a revisar los demás. 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 4. Bien, por eso, antes de resolver un ejercicio, siempre hay que fijarse bien en el enunciado, ¿no? Antes de copiar. Porque todo está en función de eso. Y entonces aquí hay que también corregir, bien. 1, 4 y menos 2 sería la primera columna. 1, 4 y menos 2. Aquí deberíamos tener eso. Y aquí también, ¿verdad? Ya, entonces va a cambiar esta operación elemental. Esto sería con más. Esto es con el signo más. Ahora corregimos. Sí, tenemos que corregir para que esté bien, ¿no? Ya, corregimos. La segunda fila está bien. Menos 2 y... un momento, a ver. Aquí creo que cometí... Sí, está mal esto también. Estoy haciendo... Ya me estoy rayando aquí, a ver. Otra vez. Pasamos rápido. Ya. Tenemos en la primera fila a 1, 2, menos 1. X, ya. Menos 0 tenemos, ¿no? 0, menos 7. Sí, sería menos 7, ¿no? Aquí tenemos 7 también. Perfecto. Aquí tenemos menos 4x más y. Listo. 0. Aquí tenemos 6. Tenemos menos... sí, va a salir. Ahora sí. Tenemos 2x más z. Ya, ahora les digo la maña, ¿no? Para este tipo de ejercicios. Para este tipo de ejercicios, cuando me dan un conjunto generador y quiero calcular el subespacio vectorial, inicialmente debo realizar la combinación lineal, como ya sabemos, ¿no? Armar el sistema, como ya saben, y resolver el sistema. Bien, la matriz A con el vector columna de la matriz aumentada, ¿no? De B. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver el sistema. ¿Y cómo resolvemos el sistema? Por Gauss-Jordan. Tomamos un pivote y los elementos de ese pivote, los que están debajo de ese pivote, tienen que ser ceros, ¿no? Estamos haciendo eso, ¿no? Pero tengo que ser más analítico acá ya. No es resolver por resolver nada más. Tengo que ver la posibilidad de que una fila, por lo menos una fila, sea cero, ¿sí? Por lo menos una fila sea cero. Pero ahora no en todos los casos va a ser cero. Por ejemplo, ahí les han pescado en el examen del anterior semestre. He revisado el anterior examen de la ingeniera Mosquivar y les cuento que ninguna fila se hacía cero. Entonces ya nadie sabía qué hacer ahí. Pero si ninguna fila se hace cero, no existe condición, por si acaso. No va a existir condición. Eso significa que x, y, z pertenecen a los reales. Vamos a resolver ese ejercicio por si acaso, ¿sí? Después de este. Pero a lo que me voy es lo siguiente, que generalmente siempre se debe hacer cero, debe generarme ceros en una fila. Entonces en este caso, vean, he estado realizando las operaciones elementales y vean que una fila se va a hacer cero. Vean, porque vean, estos elementos, bueno, no son múltiplos, pero si realizo una operación lineal de la fila 2 a la fila 3, entonces me va a generar 0, ¿no es cierto? Entonces, tienen que fijarse eso, más que nada, ¿no? De que una fila sea 0. Pero si ninguna se hace 0, no tienen que obligar, ¿no? Eso va a ser imposible. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? A ver, ya, vamos a decir lo siguiente. Para eliminar, ya haremos 0 a la segunda fila. Puede ser también 0 a la tercera fila. Pero trabajaré con la segunda. A ver, ¿qué operación elemental podría hacer? Va a ser 7 sextos de la fila 3 más la fila 1. Fila 2. Entonces, con esta operación elemental, ya puedo hacer lo siguiente. ¿Vean? Esto lo voy a recortar. Entonces, observen lo siguiente. Realizamos estas operaciones elementales. Ya, la fila 1 se mantiene. Tenemos 1, 2, menos 1, aumentado a x. Ya, ahora sí. Si multiplico a 7 sextos a la fila 3 y lo sumo a la fila 2, tenemos 0, 0 y 0. Pero va a cambiar en la fila 2. A ver, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener fracciones. Si multiplico 7 sextos por 2, vamos a tener 7 tercios de x menos 4x. Sería menos 5 tercios de x. Más y se mantiene. Y 7 sextos de z. Lo que me queda. ¿Ya? Y la fila 2 se mantiene. 0, 6 menos 6, 2x más z. Ahora vean. ¿Habrá la posibilidad de generar otra fila con ceros? ¿Sí o no? Ya no, ¿verdad? Ya no se puede. Ya no se puede. Pero en algunos ejercicios me va a generar una fila de ceros hasta 2 veces o 3 veces si quiero. Existen esos casos. Pero en este caso solamente la fila 2 se echa cero. Pero ahora
¿Por qué estamos haciendo eso? Para que sea conjunto generador tiene que ser, no, para que sea una base tiene que ser linealmente independiente, habíamos indicado, ¿no es cierto? Además de eso, debe cumplirse que el sistema tiene que ser consistente para K1, K2 y K3. Eso significa que el rango de A debe ser igual al rango de la matriz aumentada AB. Bien, entonces veamos el rango de A. Aquí tengo 1 y 2. El rango de la matriz aumentada 1, 2 y 3. No son iguales, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puedo hacer para que sean iguales? Todo esto puedo decir que sea 0 para que sea consistente. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente igualar a 0. Eso, ¿sí? Igualar a 0. Menos 5 tercios x más y más 7 sextos de z igual a 0. Listo. Esta ya sería la condición del subespacio vectorial. Podemos escribir el subespacio vectorial en forma implícita, ¿bien? Era para R3. Entonces decimos, ese digamos ya, es igual a x, y, z, que pertenece a R3. Tal que, y esta sería la condición, menos 5 tercios de x más y más 7 sextos de z. Listo, ese sería el subespacio vectorial que ya hemos generado. En resumen, ¿qué es lo que debemos hacer? Vean, si tengo un conjunto generador, lo llevo a combinación lineal, armo el sistema, trato de resolver el sistema y debo hacer que una fila se haga ceros. Bueno, no siempre una, ¿no? Pueden ser 2 o 3 filas, dependiendo del problema. Pero en este caso solamente esta fila se va a hacer ceros. La fila que se hace ceros tiene que ser igual a 0, la condición. Y esa va a ser esa sería la condición del subespacio vectorial. Entonces anotamos el subespacio vectorial. Este está dado por x, y, z que pertenece a R3. Tal que, y esta sería la condición. Muy bien, ya tenemos el subespacio vectorial. ¿Qué me han pedido? Me han pedido la base y la dimensión. Entonces ya sabemos calcular la base. ¿Qué hacemos para la base? Despejamos cualquier variable de la condición. En este caso está mucho más sencillo despejar y de la condición. Entonces despejamos y. Si despejamos y tenemos 5 tercios de x menos 7 sextos de z. Vamos a reemplazar en un vector genérico que puede ser x, y, z. Reemplazamos para y, tenemos x, y es igual a 5 tercios de x menos 7 sextos, ¿ya? De z. Y esto es igual a z es igual a z2, ¿no? Listo. Separamos, vean, vamos a separar x. Para x tengo 1, 5 tercios. También tengo 0. Para z tengo 0 menos 7 sextos. Y 1. Bien. Entonces la base ya ¿cuál sería la base entonces? Serían estos vectores. ¿Ya? Está bien, ¿no? Puede ser esa la base, ¿ya? Pero si quieren, pueden factorizar escalares para que se vea más, para que se vea mejor, ¿no es cierto? Para no estar con tantas fracciones. Entonces vean lo que voy a hacer. Esto es válido por si acaso. Entonces aquí lo haré. A ver. Ya, ahí lo voy a hacer. Bien. Vean de todo esto. Para no generar fracciones, puedo anotar x tercios. ¿Vean? Aquí, x tercios. Y si factorizo x tercios, tengo 3, tengo 5 y tengo 0. De este otro vector puedo factorizar z sextos. Z sextos. Y tengo 0, menos 7 y 6. No varía nada, vean. X tercios por 3 es 1. X tercios por 5, 5 tercios. X sobre 3 por 0 es 0. Z sextos por 0 es 0. Z sextos por menos 7 es menos 7 sextos de z. Y z sextos por z es z por 1, que sería z. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, simplemente anotar estos elementos. Entonces decimos, la base de S es nada más que 3, 5, 0 como primer vector, 0, menos 7 y 6 como segundo vector. Y su dimensión en consecuencia sería 2. Listo, ese sería el resultado. Ahora, si quieren dejarlo así en fracciones, también lo pueden dejar, ¿no? Esa sería la base. Pero si quieren factorizar el denominador, también pueden factorizarlo y esa sería también una base válida. Bien, ¿tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Preguntas, dudas.
Ya no hay dudas, ¿no? Espero que se haya entendido esto. Ya, vamos a quedar ahí. Claro, claro. Ya. Entonces, el siguiente viernes empezamos clases. Y vamos a ver algunos ejercicios más de base y dimensión. ¿Qué más faltaría? No, nada más. Y luego ya... Ah, no. Operaciones con vectores. ¿Perdón? Cuando dijo que no se podía, si no se podía operar, lo dejamos nomás como pertenecen a los reales, nada más, ya no hacemos nada. Ah, ya, ya. A ver. Un ratito. Ese problema lo tengo aquí. Un momento, por favor. Ese ya lo he resuelto, les cuento. Un momento, por favor. A ver, estaba por aquí. No, aquí está. Ya. A ver, creo que esto más podemos hacer ya antes de terminar. Porque ese caso es interesante y creo que... Ya. Entonces, bueno, esto los voy a pasar igual de suerte. Lo voy a hacer a grandes rasgos, ¿sí? Resolvemos este ejercicio más, porque esto es importante. Creo que este tipo de ejercicios son inéditos, ¿ya? Y es por eso que deberíamos saberlo, ¿no? Ya, a ver. Dado espacio, espacios generados. C1, C2, es la suma, en cada caso la dimensión. Ya. Ya esta parte les voy a explicar. Es que hay que saber luego sumas y luego intersección. Pero esto les voy a pasar igual resuelto. Ya lo tengo resuelto acá. Ya, por ejemplo, vean. En este ejercicio era bien interesante porque me estaban dando una base inicialmente, ¿ya? Ya. El subespacio vectorial B ya tiene la siguiente base. Dice. Tiene 1t y t cuadrado. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, lo que debería ser inicialmente es lo siguiente. Me están dando esto, ¿ya? Me están dando dos conjuntos generadores, vean. S1 me está dando, ¿ya? S1, se lo haré con rojo. S1 me están dando, ¿bien? S1, y en S1 me dan 1 más 2t más 3t cuadrado. Ay, qué bacana, ya, más 1 más t más 2t cuadrado. Y el tercer polinomio sería 2 más t cuadrado, ¿ya? Un momento. Ya. Sí, lo vamos a resolver. Ya, entonces S2. Tenemos el otro. Tenemos 1 más 2t más 4t cuadrado. Y en el segundo vector es un polinomio de 1 más t cuadrado, ¿verdad? También tenemos a 3 más t cuadrado. Ya. En realidad este no es el ejercicio completo, ¿sí? Este no es el ejercicio completo. Lo que simplemente voy a hacer en este caso es tratar de generar el subespacio vectorial para cada conjunto, ¿sí? Pero van a ver que en este caso no se va a hacer una fila y van a ver lo que se debe hacer para anotar como subespacio vectorial, ¿sí? Entonces decimos lo siguiente, pero esto es muy importante, a ver. Ay, desaparecido, ya. Esto es muy importante, esta base que me está dando, vean, dice lo siguiente, dado el aquí lo anotaré nomás entonces completo, ya, dice, dado el subespacio, dado el espacio de funciones, el espacio de funciones B con base B y la base B que me están dando es 1t cuadrado, ¿ya? Esto es muy importante, tómenlo en cuenta, van a ver que nos va a servir mucho. Ahí estaba la pescada de este ejercicio. Y sean los generadores, dice, ¿ya? Sean B1 y B2 generados por... ya. Sean B1, o sea, el subespacio vectorial B1, el subespacio vectorial B2
generados por estos dos conjuntos. ¿Bien? Por S1 y S2 son conjuntos generadores. Es decir, que S1, este conjunto S1 me tiene que generar al subespacio vectorial B1 y el subespacio vectorial S2, el conjunto generador S2 me tiene que generar al subespacio vectorial B2. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Y ya, en este caso no vamos a hacer con operaciones, todavía no hemos visto operaciones. Simplemente va a ser el enunciado va a ser hallar B1 y B2 con sus respectivas bases y dimensiones. ¿Ya? Muy bien, hay que hacer eso. Ya, bueno, esto. Hasta el momento podemos aplicar todo lo que sabemos, pero si escribo el enunciado completo, todavía no sabemos suma ni tampoco intersección. Pero hasta aquí, vean, ¿qué me dice el enunciado? Dice, dado el espacio de funciones B con base, ya me están dando una base, vean, de B. Una base de B, es 1t y t cuadrado. Sean B1 y B2 generados por, o sea, el subespacio vectorial B1 y el subespacio vectorial B2 van a ser generados por los conjuntos generadores S1 y S2 respectivamente. Debo hallar el subespacio vectorial B1 y B2. Cuando me están pidiendo calcular el subespacio vectorial B1 y B2, ¿qué me están pidiendo? Pues me están pidiendo lo que ya sabemos, ¿no? Digamos, S, que en este caso ya polinomios, digamos, A, t cuadrado, más bt, más c, que pertenece a polinomios de grado 2, tal que, y una condición. Debo encontrar eso, ¿no es cierto? Y nosotros ya sabemos que la condición, ¿cómo se la calcula? Tenemos que armar el sistema, resolver el sistema, y la condición la tenemos que igualar a 0 nada más, ¿no? La fila que está igualada a 0. Pero en este caso sucede lo siguiente, vean. Para S1, por ejemplo, vamos a calcular. Ya, para S1. ¿Qué es lo que se hace? Primeramente, lo primero que se debe hacer es llevar a la combinación lineal, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Y posteriormente, ¿qué se hace? Generar el sistema, pero nosotros ya sabemos de forma sencilla, ¿no? Entonces, para S1, para B1, para B1. Ya sabemos, ¿no? Hacerlo de forma rápida. Anotamos la matriz. Ya, anotamos la matriz. Bien, entonces para el primer polinomio, los polinomios en este caso tienen que estar ordenados también. En este caso son polinomios que están ordenados de forma ascendente. Ven, 1t y t cuadrado. 1t y t cuadrado. Así están ordenados todos de esa forma, ¿no? Entonces nos fijamos ahora los coeficientes nada más para la primera columna. 1, 2 y 3 sería. 1, 2 y 3. Para la tercera columna tenemos 1, 1 y 2. 1, 1 y 2. Y para la tercera columna, esa era la segunda. 2, 1, 1. Esto se multiplica por... en este caso sería K1, K2 y K3 por la combinación lineal. No estoy anotando la combinación lineal, pero ya se entiende, ¿no? Que debemos hacer eso. Como en este caso. Ya. Y esto está igualado a un genérico. En este caso el genérico que sea AT cuadrado más BT más C. Ya que sea eso. Entonces va a ser A, B y C. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver el sistema. Entonces planteamos la matriz aumentada, que sería 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Hasta aquí creo que todo se entiende, ¿verdad? A, B y C. ¿Cuál es el siguiente paso? B. Lo que hemos hecho a continuación era resolver el sistema por Gauss-Jordan, ¿ya? Pero aquí hay un detalle. Esta parte tienen bien. Aquí hay un detalle. Que tratando de resolver el sistema, ninguna fila de la matriz A, de la matriz A, se hace 0, ¿sí? Ninguna de esas filas se hace 0. Y escalonando y resolviendo, he llegado a esto. Aquí ya lo tengo resuelto, como les dije. He llegado a esto, vean. He llegado a, obviamente, a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y aumentado a, aquí está esto, es menos A más 3B menos C sobre 2. Eso en la primera fila me ha generado. En la segunda fila me ha generado A menos 5B más 3C sobre 2. Y en la tercera fila me ha generado A más B menos C sobre 2. Listo, me ha generado eso. Pero, ¿qué habíamos indicado en el anterior ejercicio? Que para encontrar la condición del subespacio vectorial, ¿qué debo hacer? Que una fila en A, ¿verdad? En A tiene que ser 0, por lo menos una, para encontrar la condición. Como en este caso. Pero en esta, vean,
No hay ninguna fila que se haga 0. Se va a llegar a esto en la forma escalonada, pero como no hay que hacer lo siguiente, vean. Hay que hacer lo siguiente. Entonces vamos a analizar en esta pizarra. Como no hay, vean, hay que escribir el subespacio vectorial como es. En este caso estamos trabajando para polinomios de grado 2, habíamos indicado, ¿no? Son polinomios de grado 2. Entonces, se escribe de esta forma, vean. S1, ¿ya? Voy a anotar acá. Entonces, son polinomios en forma ascendente, ¿verdad? Ascendente. Entonces tenemos A, un momento, ya, sería A más BT más C por T cuadrado. Ahora aquí está lo más importante, que voy a anotar en la condición. En la condición simplemente debo anotar el espacio vectorial al que pertenece. ¿Qué quiere decir? Vean. En este caso, ¿qué espacio me está diciendo? El espacio de funciones B me está diciendo. Entonces anotamos para todo B. Y ese sería el resultado ya del subespacio vectorial. Puede existir otro caso. Vean. Y en caso de que me hubieran dicho, dado el espacio de funciones en R3, me estuvieran especificando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hubiera anotado? Digamos, si me hubieran indicado en R3 y ninguna fila se ha hecho 0, simplemente S1, digamos, aquí X, Y, Z, obviamente, ¿no? Que pertenece a R3. Ya, esto sería, ya. Si al resolver no me ha generado ninguna condición, entonces digo, para todo R3. Es eso nada más, por si acaso, ¿ya? Esa era la respuesta, porque en el ejercicio nos pedía calcular el subespacio vectorial 1. Entonces, de esa forma, creo que he hablado con algunas personas que han dado ese examen y pensaban que estaba mal planteado el ejercicio, pero no está mal planteado este ejercicio. Es simplemente que es como un caso, ¿no es cierto? Que tal vez es un ejercicio inédito, pero han visto que esa sería la solución. Pero ahora, aquí está lo más importante de este ejercicio, ¿ya? Aquí está lo más importante de este ejercicio. ¿Cómo encuentro la base y la dimensión? Es por eso que no hay que ser mecánicos tampoco, ¿no es cierto? Porque hasta el momento, ¿qué sabemos? ¿Qué hemos aprendido? Que una vez que tenga la condición, lo que debo hacer es simplemente despejar cualquier variable. Debo despejar cualquier variable y reemplazar en el genérico. Y separo las incógnitas, ¿no? Y el número de vectores de la dimensión y esta es la base. Eso es lo que hago si tengo la condición. Pero ahora, ¿cómo calculo la base y la dimensión si no tengo condiciones? Simplemente me fijo en el espacio de funciones. El espacio de funciones. Entonces, el espacio de funciones, ¿qué base tiene? Vean, ya me han dado una base. Tiene una base B. Pero aquí hay que ser bien analítico. ¿Por qué? Un subespacio, ¿qué es? Un subespacio es un subconjunto de un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, como es un subespacio, como es un subconjunto, entonces ese subespacio está dentro, pues, de ese conjunto del espacio, ¿verdad? Entonces, una base también puede ser la base de B. Entonces, ¿qué decimos? Que la base de C1, la base de S1 es esa base que me han dado, es decir, 1t y t cuadrado. ¿Por qué? Porque un subespacio es también un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces decimos que la base es 1t y t cuadrado. Y la dimensión sería simplemente 3. Porque tengo, esto está mal, ¿verdad? La dimensión de S1 es 3. Y esa sería la solución. Porque tengo 3 polinomios. 1, 2 y 3. Es eso nada más. ¿Ya? Ahora para el subespacio 2 pueden hacer lo mismo. ¿Vean? Allá el subespacio vectorial B1 y B2 con sus bases y sus dimensiones. Para B1 hemos hecho. Ahora para B2 también se puede hacer lo mismo. ¿Ya? Pero van a ver, sucede lo mismo. Va a suceder que que ninguna fila se va a transformar en 0. Entonces deben asumir lo mismo. Que el subespacio C2 también es un polinomio de grado 2, tal que, como no tiene condición, digo que se cumple para todo el espacio vectorial B. ¿Y cómo calculo la base? S2, vean, perdón, B2, que proviene del conjunto generador S2, también es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Por tanto, puede tener la misma base B. Entonces decimos lo siguiente, que para la base de S2 va a tener la misma base y va a tener la misma dimensión. Y esa sería la solución, ¿sí? ¿Ya tienen alguna pregunta sobre este ejemplo que hemos visto? Sí, y la intersección y la suma ya no... No. sería. La siguiente clase vamos a ver ese ejercicio, ¿sí? Pero la suma simplemente, ¿qué es la suma? La suma es simplemente unir
las bases de cada subespacio vectorial. ¿Ya? Hay que unir nada más. Entonces, si queremos unir las bases, vean, ambas tienen misma base, entonces la base de la suma va a ser la misma base de S1 o de S2, porque se están repitiendo. Y la dimensión sería lo mismo. Ya, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya, pero les voy a pasar resuelto el ejercicio completo. Aquí lo tengo. ¿Ya tienen alguna duda más antes de terminar? ¿Dudas, preguntas? Esto es más bien que me han preguntado esto porque ya se me estaba yendo. Ya, nadie tiene preguntas, ¿verdad? Ah, sí,